Un saludo a todos, familia. Hoy he decidido salirme un poco del tema habitual del canal, que como ya saben es el fútbol italiano, y quisiera abordar un argumento que en este periodo del año, en esta época del año, generalmente ocupa muchas portadas, ocupa también discusiones entre amigos, en familia. Y como en toda discusión, se busca siempre tener la razón y que el jugador que apoyamos sea ese el que al final gane. Tenemos un sinnúmero de argumentos a nuestra disposición siempre para reforzar nuestra opinión. Y como sucede en la mayoría de los casos, transformamos la opinión real en algo bastante sesgado por la opinión pública y por lo que dictan los medios de comunicación. Bien, entramos en materia. El Balón de Oro ha sido y será siempre un enigma no solo por lo que representa, sino por lo que nos venden desde los grandes medios de comunicación y desde la propaganda que se le hace a este premio. Porque sí, el Balón de Oro es un premio que otorga la revista France Football, pero generalmente nos los venden como el premio que se le otorga al mejor jugador del mundo en un periodo de tiempo determinado. O sea, en una temporada, para decir claro las cosas. Y es aquí donde me quiero detener en el primer análisis, porque sí, si tú comienzas a vender este premio como el premio al mejor jugador del mundo en una temporada, bien, entonces el análisis debería ser muy diferente al que generalmente se hace cuando se otorga este premio. En el fútbol, por ejemplo, la temporada comienza en agosto y termina generalmente en mayo. Por lo que el Balón de Oro, o sea, este premio, es un premio que se le da no al mejor del año calendario, sino al mejor de la temporada, o al menos es lo que nos hacen creer con este premio. Bien, basándonos en otros deportes, el balón de oro o el mejor jugador del mundo, o como sea que lo quieran llamar los medios de comunicación, sería algo bastante similar al MVP que se otorga en la NBA o en la MLB, que MVP no es más que las siglas de Most Valuable Player, o en español, un jugador más valioso de la temporada, que como tenemos entendido el Balón de Oro es el mejor jugador de la temporada. Ok, la cosa curiosa es que en estos dos deportes que he tomado, por ejemplo, ya sea en la NBA como en la MLB, el jugador más valioso de la temporada no necesariamente tiene que llegar a la final del torneo y ganarla. Más bien, en muchas ocasiones, este nominado jugador más valioso ni siquiera llega a las instancias decisivas del torneo. Lo que quiero ejemplificar aquí es que en estos deportes, para ser reconocido como mejor jugador de la temporada, no necesariamente tienes que ganar el torneo. Y tiene sentido este razonamiento porque en los deportes colectivos los premios a mejores jugadores van dados en base a cómo de determinante es la individualidad en el desempeño colectivo del equipo. Porque puede suceder que un jugador hace una temporada espectacular con números desde el punto de vista individual y históricos, pero quizás su equipo no es lo suficientemente competitivo, quizás su equipo atraviesa momentos de debilidad a lo largo de la temporada, lo que no le permiten llegar tan lejos como se pudiera esperar con un jugador de estas características, o
de lo contrario, puede ser también que sí, que el jugador hace números extraordinarios y está en un equipo de aquellos que se llaman favoritos para ganar el título, pero que por una razón o por otra viene eliminado a las primeras de cambio. Y entonces, ¿qué sucede? Que este jugador ya no debería ser considerado el mejor jugador de la temporada a pesar de los números que hizo. ¿Por qué? Porque su equipo tuvo un momento de debilidad y fue sorprendido por un equipo técnicamente inferior y perdieron. No, en realidad no, porque el mérito no se lo quita a nadie a lo que ya ha hecho. Está escrito en números y estadísticas lo que aportó a lo largo de la temporada. Y siguiendo esta lógica, vamos a analizar los tres, a mi entender, máximos candidatos al Balón de Oro y vamos a sacar las conclusiones según como yo lo veo, quién ganará el Balón de Oro y quién, a mi entender, es el mejor jugador del mundo. Bien, aquí tenemos a Lamine Yamal, Ousmane Dembélé y Rafinha. ¿Qué sucede? Que probablemente del que menos se ha hablado a lo largo de este año ha sido de Rafinha. Y controlando los números, porque si vamos a hablar de Balón de Oro, quizás es mucho más subjetiva la cosa. Pero para hablar de mejor jugador del mundo hay que revisar los números, porque son los números los que dicen cuánto aportó cada jugador individualmente al juego colectivo de su equipo. Bien, tenemos 7 estadísticas para comparar estos tres jugadores. Primero está partidos jugados. En partidos jugados vemos cómo Rafinha tiene 57 partidos jugados, confrontándolos con los 49 de Dembélé y los 55 de Lamine Yamal. Luego están los goles, muy importante porque, como decíamos anteriormente, llevándolo, mejor dicho, al tema anterior cuando hablamos de la NBA y la MLB. El fútbol se gana por goles. Gana el que más goles hace, como se gana por puntos en la NBA y se gana por carreras en la MLB. En el fútbol, caballero, gana el que más goles realiza, no gana el que menos goles recibe. Hay que tener bien claro la diferencia. ¿Por qué? Porque si tú puedes ser el equipo que menos goles recibió en un partido, 0, pero si el otro equipo recibió 0 como tú, empate. Quiere decir que para ganar tienes siempre que marcar un gol más, al menos un gol más que el rival. Por lo que esta estadística de goles realizados es muy importante tenerla en cuenta a la hora de entender la contribución de un jugador individualmente al juego colectivo de su equipo, o sea, a las victorias de su equipo. En este aspecto, Lamine Yamal 18 goles, Dembélé 33 goles y Rafinha 34 goles. El tercer aspecto son las asistencias. Las asistencias que, como sabemos, es una parte fundamental del fútbol, porque son pases que desembocan directamente en un gol, que tienen como consecuencia un gol. Y es importante tenerlas en cuenta, tanto como los goles están prácticamente al mismo nivel de los goles, porque para realizar un gol generalmente se necesita de una asistencia, por lo que un jugador que es capaz de tanto hacer goles como de regalar asistencias a sus compañeros, estamos hablando de un jugador completo en el sentido más amplio de la definición. En las asistencias vemos cómo Lamine Yamal con 21 asistencias está por encima de Ousmane Dembélé, que regaló solo 13 asistencias. Pero ellos dos están por detrás de Rafinha con 22 asistencias en la temporada. Luego están los grandes oportunidades creadas, que es en inglés Big Chance Created, que estas oportunidades son las que reflejan cuánto incide
un jugador en el ataque de su equipo, cuánto es determinante un jugador en el ataque de su equipo y sobre todo cuánto es importante, porque cada una de estas grandes oportunidades creadas desequilibran siempre los partidos. Son oportunidades que, aunque no terminen en gol, pero están generalmente muy cerca de terminar en gol. En este aspecto, grandes oportunidades creadas, tenemos a Ousmane Dembélé con 20 grandes oportunidades creadas. Luego le sigue Lamine Yamal con 38 y para terminar Rafinha, que es el que más grandes oportunidades creó, con 46. Luego vienen los pases claves por partido. Bien, ¿cómo entiendo esto de los pases claves? Bien, los pases claves, a mi entender, o como lo veo, no son más que potenciales asistencias donde el jugador que tiene que definir para convertir en el gol no logra hacerlo. Y en lugar de computar como una asistencia, se queda solo en un pase clave. Y aquí es muy importante entender que esto es una estadística por partido. Y por partido, Lamine Yamal 1.69 pases claves por partido. Ousmane Dembélé 2.29 pases clave por partido, mientras que Rafinha llegó a 2.70 pases clave por partido, muy por encima de los otros dos. Luego sigue los regates con éxito por partido. Esta estadística es una estadística bien individual, una estadística que evidencia cuánto puede ser desequilibrante el jugador con su regate en el momento de romper la defensa adversaria. Aquí Lamine Yamal es el auténtico rey con 4.45 regates con éxito por partido, mientras que Ousmane Dembélé y Rafinha se quedan en 1.53 y 1.28 respectivamente. Bien, esta estadística existe, sí, y se puede estudiar, claro está, pero hay que tener en cuenta que es una estadística que habla mucho más de el estilo de juego y las características del jugador en cuestión que de la calidad individual que pueda tener, porque jugadores con estilos de juego diferentes pueden tener una estadística más alta o más baja en dependencia de, como ya he dicho, del estilo de juego que practican. Entre estos tres ya sabemos que Lamine Yamal es el tipo de jugador mucho más regateador, mucho más encarador, es lo más parecido a Vinicius, a un jugador que busca siempre el uno contra uno, mientras que Rafinha, que es el otro extremo de la balanza, es un jugador completamente diferente, es un jugador que va mucho más a los espacios, un jugador con más desmarque de ruptura, un jugador con más pegada, con más disparo desde fuera del área. Es un jugador diferente y por eso esta estadística, aunque sí es necesario computarla y ya que la tenemos, la decimos, pero no tiene tanto peso como las otras que pueden incidir mucho más en el desempeño general del jugador. Por último están los trofeos ganados, y es aquí de donde parte el análisis, se acaba el análisis de el mejor jugador del mundo y pasa al análisis de el Balón de Oro. Bien, en los trofeos ganados, Lamine Yamal y Rafinha naturalmente juegan los dos en el Fútbol Club Barcelona. Los dos ganaron 3 trofeos: la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España. Mientras que Ousmane Dembélé ganó la Champions League.
más allá de estos otros trofeos, la Liga de Francia, la Copa de Francia, la Supercopa de Francia, ganó también la Champions League. Y de aquí es de donde parte el análisis para el Balón de Oro. Bien, antes de comenzar con el análisis del Balón de Oro, que es algo bastante sencillo y simple de explicar y de entender, terminamos con el mejor jugador del mundo. Bien, el mejor jugador del mundo, según estas estadísticas y según estos datos, que a mi entender son de los datos más importantes a la hora de valorar cuánto puede incidir un jugador individualmente en el desempeño colectivo de su equipo, es sin duda alguna Rafinha, porque fue el jugador que más partidos jugó, el jugador que más goles marcó, el jugador que más asistencias dio, el jugador que más grandes ocasiones creó y el jugador que más pases claves por partido otorgó. Simplemente me resulta muy extraño y, a ver, extraño es un modo de decir, pero es todo calculado en este mundo. El por qué se ha hablado tan poquísimo de la temporada espectacular que ha hecho Rafinha. Se ha optado por el marketing con Lamine Yamal porque es un jugador joven que está continuamente rompiendo récords de precocidad, está marcando, digamos, un nivel de fútbol para un jugador así tan joven que no se había visto en la historia del deporte, y se ha elegido a Lamine Yamal como el objetivo de toda esta campaña de marketing para tratar de hacer una competencia entre Ousmane Dembélé por una parte y Lamine Yamal por otra, cuando en realidad no es una cosa de dos, más bien una cosa de tres. Y si nos apuramos mucho para definir quién es el mejor jugador de la temporada, tenemos a Rafinha, que ha sobrepasado a los otros dos contendientes. Bien, aquí terminamos con el mejor jugador del mundo y ahora vamos a analizar este Balón de Oro. El Balón de Oro es muy sencillo. Generalmente se le otorga a quien gana la Champions, y el campeón de la Champions, el equipo campeón de la Champions, dentro de ese equipo se elige al jugador más determinante o al jugador que más acapara los reflectores de la prensa y del público mundial. Por ejemplo, el año pasado, no obstante, Vinicius y Bellingham tenían números y estadísticas muy superiores a las de Rodri o Rodrigo, que fue a la postre el que se llevó el premio. ¿Por qué lo ganó? Porque ganó la Champions con el Manchester City, ganó todos los trofeos más importantes con el Manchester City. Analizando los números, para que más o menos Rodri tuviera una oportunidad de contender junto con Vinicius y Bellingham, se eligieron partidos jugados, victorias, empates y derrotas, goles y asistencias, pases clave, grandes oportunidades creadas, precisión en los pases o pases con éxito, regates con éxito y trofeos. En partidos jugados, naturalmente Rodri jugó muchísimos más partidos, 63 partidos, comparados con los 49 de Vinicius y los 54 de Bellingham. Con victorias y empates y derrotas, Manchester City es una temporada impresionante, pero bueno, esto es un aspecto que ni siquiera me gusta tenerlo en cuenta, porque en primer lugar no se enfrentan a los mismos rivales. Puede que el Manchester City en Inglaterra en esa temporada dominó de cima a fondo, pero el Real Madrid en la Liga Española no pudo dominar como dominó el Manchester City en su liga, por lo que no es comparable este dato. Luego están los goles y asistencias. 12
más 14 de Rodri, comparado con los 26 más 11 de Vinicius y los 27 más 16 de Bellingham. Vemos cómo incluso hicieron campaña con Vinicius, lo mismo que está sucediendo con Lamine Yamal esta temporada. Los medios españoles e internacionales eligieron al jugador más vistoso, al jugador con más capacidad de regate, al jugador más desequilibrante para hacer esta campaña, cuando en su defecto Bellingham tenía números bastante mejores, digamos. Luego vienen los pases clave. Los pases clave, tenemos a Rodri con 104 pases clave, mientras que Vinicius con 73 y Bellingham con 91. Pero si en lugar de dejarlo como pases claves, tratamos de llevarlo y sacar el promedio a pases claves por partido, tenemos a Rodri y Bellingham con 1,68 pases claves por partido, mientras que Vinicius se queda detrás a 1,48 pases claves por partido. Luego están los grandes oportunidades creadas: 11 para Rodri, 17 para Vinicius y 19 para Bellingham. Otro punto a favor de Bellingham. ¿Cuántos puntos, caballeros, ya tiene a favor Bellingham? Y ni siquiera se habló de él el año pasado para el Balón de Oro. Luego aquí viene la precisión en los pases, pero bueno, esta es una estadística que habla más de la altura del campo a la que juega el jugador y de las características propias del jugador, que quizás de la calidad que pueda tener o no el jugador, aunque sí sabemos que Rodri tiene mucha calidad en el pase, pero bueno, el 93% de precisión en el pase indica que juega en una altura del campo donde se le permite hacer muchos más pases y, digamos, en una situación de menos presión, como por ejemplo la puede tener Vinicius en el extremo izquierdo en la delantera, que tuvo solo el 79% de precisión en los pases, que es ya bastante. También Bellingham, que juega en una posición más adelantada de Rodri, y tuvo el 89% de precisión en los pases. Sinceramente, hasta este momento, yo todavía me pregunto cómo es posible que el Real Madrid haya elegido o haya decidido apostar por Vinicius para este Balón de Oro y, digamos, botar todo el marketing sobre Vinicius cuando tenían a Bellingham con unos números y unas estadísticas tan monstruosas. Luego llegamos a regates con éxito. Otra estadística, me gusta decir, manipulada para hacer ver superior a Rodri, cuando en realidad ya sabemos que no es un jugador que haga del regate su estilo de juego. Y entonces, ¿por qué utilizar esta herramienta? ¿Por qué utilizar esta estadística? Bueno, porque en los míseros 66 regates logró completar con éxito, obtuvo un altísimo 73% de éxito en los regates, porque lógicamente si intentas poco, tienes menos oportunidad de fallar. Cuando vemos por el contrario Vinicius, que logró 128 regates con éxito para un 42%, y Bellingham, que logró 109 regates con éxito para un 60%. Caballeros, son números estos de Bellingham que incluso ahora lo estoy mirando y me pregunto cómo es posible que no haya ganado
el Balón de Oro? ¿Cómo es posible que en todo el Real Madrid, con el aparato de difusión masiva que controlan, ya sea dicho el Marca, el AS y todo lo que mueve el Real Madrid, no hayan dedicado ni siquiera un pequeñísimo espacio a este jugador con esta temporada espectacular que tuvo? Luego, por último, como será también este año, están los trofeos ganados. Y los trofeos ganados, sí, Vinicius y Bellingham, que en el mismo equipo, en el Real Madrid, ganaron 3 trofeos, mientras que Rodri en el Manchester City ganó 4 trofeos, incluida la Champions League. Y aquí podemos, para terminar, realizar el mismísimo análisis. El año pasado, ¿quién fue el mejor jugador del mundo? Bellingham. Por el contrario, ¿quién ganó el Balón de Oro? Rodri. ¿Por qué? Porque ganó la Champions League. Porque si nos detenemos a mirar, por ejemplo, en el 2023 lo ganó Lionel Messi porque sí, lógicamente ganó la Copa del Mundo y también fue figura en la Copa del Mundo y no había otra opción que darle el Balón de Oro al mejor jugador del mundo y de todos los tiempos cuando gana el único trofeo que le faltaba. Pero en el 2022, cuando lo ganó Karim Benzema, vamos a revisar los datos más, digamos, generales de Karim Benzema en su temporada de 2021-2022. Ganó 3 títulos, la Liga, la Supercopa y la Champions League. En 46 partidos marcó 44 goles y dio 15 asistencias, superior a los 43 de Bellingham la temporada pasada y muchísimo más alto que los solo 28 goles producidos por Rodri, el ganador del Balón de Oro. Pero si lo traemos a esta temporada, vamos a ver cómo el Balón de Oro, Lamine Yamal, por ejemplo, tiene 39 goles producidos, mientras que Ousmane Dembélé 46 y Rafinha, que es el que más se acerca a esos 59 goles producidos de Benzema en la temporada donde ganó el Balón de Oro, llega hasta 56 goles producidos en 57 partidos jugados. Lo que me da a entender que, como sucedió la pasada temporada, se eligió un jugador mucho más vistoso, un jugador que divierte, un jugador quizás hasta a veces polémico, como lo es Vinicius. La temporada pasada se eligió a Vinicius para competir por el Balón de Oro, porque se esperaba que la popularidad de Vinicius le alcanzara para ganar el Balón de Oro en detrimento de los números y de el verdadero valor de futbolista como Bellingham, que había hecho una temporada bien superior a la de Vinicius, hay que decirlo ya claramente. Y este año está sucediendo la misma historia. Este año se ha elegido a Lamine Yamal para ser el blanco de el target de toda esa campaña mediática, porque es un jugador vistoso, es un jugador que divierte, es un jugador que puede marcar una época, pero que no está a la altura de Rafinha en cuanto a números y en cuanto a contribución al equipo, al menos en la temporada pasada, que es la que sirve para medir el mejor jugador del mundo en este año. Ahora, ¿quién ganará el Balón de Oro? Bueno, como sucedió la temporada pasada, que no lo ganó el mejor jugador del mundo, sino aquel que ganó la Champions League, o sea, el jugador más determinante
o más importante del equipo que ganó la Champions League. Y esta temporada va por el mismo camino. Incluso me atrevería a decir que probablemente ni siquiera Rafinha esté entre los 3 finalistas, cuando ha sido de lejos el jugador que mejor temporada ha tenido. Y apostarán por Dembélé, porque ya han apostado por Dembélé para la campaña mediática de Francia. Le darán el Balón de Oro a Dembélé, pero es bueno tener bien claro y saber, para los que nos gusta el fútbol y los que tenemos a bien seguir este bellísimo deporte, que el Balón de Oro lamentablemente no define el mejor jugador del mundo de ninguna de las maneras. Al menos por el momento. Sí cambiará y se hará mucho más basado en datos y en números que en modelos subjetivos de cultura mediática y propaganda. Entonces sí se podrá decir que responderá al mejor jugador del mundo, pero en este momento no es así. Bien, este ha sido un video bastante largo. Quería dar mi opinión de lo que pienso del premio y de lo que creo que sucederá este año, y sobre todo hacer énfasis en que lo que sucedió el año pasado puede ser una anticipación de lo que suceda este año. Yo lo dejo aquí, los animo a que me dejen sus impresiones en la caja de comentarios. No olviden suscribirse al canal, caballero, que estamos a 1 de llegar a 100. Vamos, nos vemos en próximos videos.